No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. De repente en nuestra vida de fe se nos van encontrando dificultades y no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. Hoy probablemente tendremos la posibilidad de ver quién levanta esos muros que no nos dejan ver lo que quisiéramos. De repente has tenido tan cerca de tu vida lo que tanto has pedido y no has logrado alcanzar por no creer. Y no son cosas materiales, sino cosas importantes como paz, armonía, salud, gozo. El único ingrediente que te faltó es una fe de corazón. Creer que podías tener lo que anhelabas. Y estás muy lejos de recibir de parte de Dios aquello que más quieres si no le crees a Él. Muchos personajes en la Biblia lograron obtener cosas imposibles para nosotros, para la mente humana. Pero lo lograron, ¿por qué? Porque le creyeron a Dios de todo corazón. Como si no se podía explicar que a Abraham le dijera, tú vas a ser padre de una multitud de gente, cuando él ya estaba, digamos, fuera de las estadísticas de poder tener hijos. Primero porque él ya tenía una edad avanzada, no podría tener una multitud de hijos, a lo mucho aspiraría a uno o dos, que fue lo que le tocó. Pero sobre todo su esposa, que ya había pasado también la edad y no estaba en condiciones físicas, fisiológicas de poder tener un hijo. Era ella estéril. Pero Abraham le creyó. Josafat y el pueblo de Dios vieron a los amonitas reunidos y dijeron, esta no la vamos a poder superar, y Dios les dijo, tranquilos, yo peleo por ustedes. Y ellos le creyeron a Dios y vieron la victoria de Dios. Los habitantes de Nínive estaban perdidos en el pecado. Y de pronto un hombre es expulsado, redento del vientre de un pez, sale ahí todo lleno de algas, camina por la ciudad y se va encontrando y de pronto les dice, arrepiéntanse que viene el mal final para ustedes. Y desde el rey hasta el último de los habitantes dice que creyeron a Dios y se convirtieron. Y los apóstoles, que siempre andaban con Jesús y tenían sus subidas y bajadas, dudaban y creían, de pronto pasan por una higuera y Jesús la maldice. Y al día siguiente vuelven ahí y dicen, realmente como tú has dicho, la higuera se ha secado. Entonces creyeron en el poder de Jesús. En este relato que nos ha leído gentilmente el Manótito, vamos a ver varias cosas que fueron como un muro para los observadores y para todo aquel que estaba a punto de recibir un milagro, sobre todo para él, de parte de Jesús. Y esto es tan parecido a lo que sucede en tu vida, porque no recibes tantas cosas, no porque Dios no quiera o no tenga el poder de hacerlo, sino porque has llegado frente a ese muro que no te deja ver más allá, no te deja apreciar el otro lado. Ves imposible que puedas pasar y optas por desistir. Te rindes, tiras la toalla. Hay algo muy singular en el espíritu de muchos hombres, especialmente de unos inmigrantes que van por México. Siguen entrando a los Estados Unidos. Saben que cada día es más difícil pasar, pero son más los que lo logran que aquellos que se quedan a medio camino. La pregunta unificadora de la prédica es, ¿cuál es el muro que está delante de ti? Y probablemente ahora descubras que no había sido el que tú creías.
porque estabas haciendo una petición de algo y el Señor no te concedía. ¿Cuál es ese muro? La incredulidad. Hay un muro que se llama así. En Marcos 9, 14 al 19 dice que cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. ¿Quiénes llegaron? Llegó Jesús con los tres que habían estado en el monte. Y dice que algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludar. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? Y de entre la multitud uno les respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo, cada vez que se posesiona de él lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Y Jesús dijo: ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Qué escenario, no? ¿Qué escenario más singular? Una multitud ahí están agolpados y entre todos discutiendo porque los que supuestamente debían hacer un buen trabajo no lo habían hecho y obviamente los otros les estaban reclamando. Pero Jesús no se desanimó por la actitud de ese hombre. Había alguien en particular que había provocado toda esta escena. Era un hombre que había llevado a su hijo y que, según el relato, él dice que estaba poseído por un demonio que lo maltrataba. Jesús se hace cargo del tema. Normalmente en nuestra vida pasa lo mismo que el padre de este muchacho. Reclamamos un milagro. Queremos cambio. Queremos que pase algo excepcional en nuestra vida, que eso es un milagro, y no pasa. Y no sucede. ¿Y qué es lo que ha pasado con este papá? Estaba deprimido. Obviamente lo estaba exteriorizando a través de un reclamo. Pero a nosotros nos sucede que a veces nos deprimimos y nos quedamos callados. Y empezamos a mascullar nuestra propia incomodidad, nuestra propia insatisfacción. Y nos quedamos quietos y no queremos hacer nada más al respecto. Lo mejor para superar una condición así de pesimismo y de desesperación es hacer lo que puedes hacer en ese momento. En ese caso, el papá por lo menos lo que estaba haciendo era reclamar. Toda una vida de sufrimiento quedaría en el pasado solo si él hubiese creído. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuánto puedo creer? ¿Cuánto realmente creo que Dios puede hacer? Tengo y todos tenemos cosas que estamos enfrentándonos y no podemos superar hace mucho tiempo, no por lo menos completamente. ¿Cuánto podemos creer que realmente Dios lo puede hacer? Vean ustedes que ese padre podría tener la particularidad que el dolor y la impotencia de toda una vida se desvanecería solo si confiara su problema plenamente a Jesús. Y ustedes dirán: pero estaba confiándole su problema a Jesús. Luego lo vamos a ver, que él quiere llegar al final saltando etapas, como sucede en nuestras vidas, que queremos ir por el, no sé si se utiliza ese término ahora, por el desecho, por el camino corto, por el atajo. Nunca obtendremos nada de parte de Dios si dudamos que Él puede hacer. Y cuando usamos el atajo, el camino corto, el desecho, es porque no creemos que Él pueda hacerlo. El que se acerca sin fe no recibe. Ha levantado un muro delante de Él. Habían visto a Jesús y querían probarlo. Y ahí estaban los fariseos, que habían encontrado una buena oportunidad
para hacer prevalecer su disconformidad. Querían probar a Jesús, pero no tenían fe. Y Jesús está a cargo de toda esta situación y Él va a poner el remedio, y el remedio no estará en que se sane el niño. El reclamo de Jesús es gente incrédula. ¿Cuánto más voy a estar con ustedes? El reclamo no es, a ver, traigan al muchacho, ¿por qué no me lo trajeron antes? El reclamo es, ¿por qué no creen? La gente es incrédula y quiere bienestar, cambios en su vida, cambios en su matrimonio, cambios en su trabajo, en sus relaciones, en su familia. Pero van con incredulidad a Dios. Y si tú te sientas a pensar en el estado del mundo, caes en depresión, porque dices, no, el mundo está perdido. Deberías entrar en acción en la parte de este mundo que te corresponde. A veces te desesperas de la iglesia. Y entonces entra más bien en acción en tu pequeña área de influencia que tienes en la iglesia. Cree a Dios, pero toma acción. Creerle a Dios marca el fin de lo que nunca obtienes. Es la acción que va a determinar que tu vida sea diferente. ¿Cuál es el muro que está delante de ti? Desobediencia. Es otro de los muros que se levantan. Y el relato de Marcos, del verso 20 al 24, dice: cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y ese cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: creo. Ayúdame en mi incredulidad. Para entrar en el contexto, Marcos nos hace un relato en el capítulo 3, versos 14 y 15, y dice que Él estableció, Jesús, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es bien singular cómo Marcos los refleja con palabras bien precisas. Les dio la autoridad para actuar frente a estas circunstancias. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Les he llevado donde tus discípulos, a esos que les diste autoridad, y no pudieron hacer nada. ¿Qué fallaron? ¿Qué falló? La desobediencia es consecuencia de la incredulidad. No hicieron caso porque no creyeron totalmente. Fácilmente podemos ver en la palabra que aún las personas que vieron a Dios, aún aquellas personas que estaban en contacto con los profetas, aún las personas que anduvieron con Jesús, fallaron. Isaías nos hace un relato en el verso 10 del capítulo 63. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. El pueblo de Israel también era rebelde, también era desobediente y no le creían a Dios. El pueblo elegido también falló. El padre del muchacho había venido buscando a Jesús y al tratar con los discípulos, esta su experiencia fue descorazonadora. Y hay dos factores aquí muy importantes. Uno pequeño, y es que Dios pone siempre a prueba tu fe. ¿Cómo vienes delante de Él? Con tu petición seguramente, y tú dices: no, pero si lo estoy pidiendo con toda mi fe. ¿Será?
Y en realidad Él te prueba, como lo hizo con este padre, para que veas si realmente le obedeces. ¿Cuál era digamos, podríamos decir, la escala que tenía que tomar el padre? Tenía que creerle y tenía que obedecerle. Y entonces Jesús le soluciona primero el problema de él. Porque se acerca a Jesús y le dice: ¿tú crees que podrás sanarlo? ¿No han escuchado alguna vez esas oraciones de parte de sus propios labios? Señor, si tú puedes. ¿No han dicho alguna vez ustedes eso? Señor, si tú quieres. ¿Estás hablando con un amigo? ¿Estás hablando con una autoridad gubernamental? ¿Estás hablando con un ejecutivo de alguna institución? Estás hablando con Dios. Y le puedes preguntar: si tú puedes. ¿No se te ha ocurrido alguna vez ponerte a pensar en lo que estás diciendo en tu oración para hacer el reclamo formal al Señor, diciéndole: esta vez te la pondré bien difícil, creo que esta no la vas a poder vencer? Entonces te estás acercando inútilmente sin fe. ¿Qué era necesario que el Padre, para ir directamente al tema, qué era necesario que sucediera en la vida de este padre que estaba buscando ser liberado, que sea liberado su hijo del espíritu que lo atormentaba? Y él dice que desde niño. Él debería creer. Y esa confesión es la que hace en la última línea precisamente de este párrafo: ayúdame en mi incredulidad. Por supuesto que no iba a haber resultado en la experiencia que iba a tener este padre al llevar a su hijo para que Jesús lo sane. Él había escuchado seguramente: hay un hombre que está sanando. Nadie decía que era el Hijo de Dios en ese tiempo, entiéndase bien, pero decían: hay un hombre que está sanando y están expulsando demonios. Y entonces él fue, y como no lo encontró porque Jesús estaba eventualmente en otro lugar, y no era casualidad, se acercó a sus discípulos y les dijo: ustedes podrán, yo creo que con toda seguridad dice la pregunta, ¿ustedes podrán sanarlo? ¿Y qué dijeron ellos? Podemos, ¿no? Porque si no, no habría reclamos. Y ellos dicen: no, un ratito, espera, nosotros no podemos, lo llevaremos a Jesús. No habría habido reclamo con ellos. Se nota que el tumulto era precisamente provocado porque ellos dijeron: claro, por supuesto que nosotros podemos. Este hombre se acercó confiando en ellos. Cambió el esquema y dijo: perfecto, entonces no es necesariamente Dios, no es necesariamente Jesús, cualquiera puede ser. Ustedes hagan este trabajo. Y ellos obviamente pecaron también por exceso. ¿Qué es lo que quiere el Señor esta mañana que tú hagas? Que ordenes tu vida, tus peticiones y ordenes tus ideas. ¿Qué le estás pidiendo? De repente, si alguien tiene un problema económico, le pide: Señor, soluciona mi problema económico. De repente, y estoy casi convencido de que la mano viene por aquí, el Señor quiere que cambies tu corazón. Y te mantiene en el problema económico hasta que cambies tu corazón. Y no vas a cambiar tu corazón tú. Le vas a tener que pedir a Dios que lo haga. De repente tienes una enfermedad y no sales de ella y estás, y no ves la mano de Dios obrando en tu enfermedad. ¿Quién sabe? Y estoy casi convencido de ello, algo está fallando en tu fe. Que le estás pidiendo por protocolo, le estás pidiendo porque hay que hacerlo, y por si acaso también. Tal vez tienes una situación en tu matrimonio, tal vez tienes una situación en tu hogar, y estás queriendo que el Señor obre ahí, que de una vez te dé alivio, que cambie las circunstancias. Y en realidad lo que el Señor quiere cambiar primero es a ti. Él quiere cambiarte a ti,
Y no porque él sea un ser caprichoso y que yo hago lo que yo quiero, sino es que es necesario que así suceda. Es necesario que tú primero veas la mano de Dios obrando en ti y después podrás apreciar las circunstancias. Vean ustedes que llega a tal debilitamiento en su fe este padre de familia que todo lo que pudo decirle a Jesús es: ayúdame si puedes. Ya no tenían quien creer. Le habían dicho: ese hombre está sanando, ese hombre está expulsando demonios. Y cuando lo ve, dice: ¿podrás? ¿Podrás tú? Y Jesús le dijo: ¿por qué no obedeces primero? ¿Por qué no pones en orden lo que yo digo? No es pedir, sino es creer. Y el creer es producto de haber conocido a Dios. A veces logras menos de lo esperado, de repente, de la iglesia o del propio pastor. Y es porque, claro, le crees más a los hombres. Piensas que vas a encontrar ahí la ayuda. Y cuando eso pasa, cuando te desalientas porque dices: ni el pastor ni la iglesia me han ayudado, finalmente no pudieron hacer nada conmigo o por mí, deberías primero acudir al Señor de la iglesia. Primero deberías acudir al Señor del pastor. La iglesia puede fallar, el pastor también. Por eso debes acudir a Jesucristo primero. Él siempre ha sido fiel. La desobediencia, ese muro que está delante de ti, que está tan parado, no te deja ver y te lleva a no creerle a Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? A muchos les ha pasado, y la Biblia relata, y solamente hago referencia de uno. Adán y Eva desobedecieron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Porque él les había dicho: no hagan esto y hagan esto. Y vino alguien y les cambió la idea. ¿Tú crees que está bien así? ¿Por qué no inviertes un nombre? Y ellos dijeron: cierto. Y entonces desobedecieron. Obviamente, ya tenemos el resultado final de lo que ellos han hecho. Y lo seguimos sufriendo. El momento que ellos desobedecieron, se levantó un muro entre ellos y Dios. El pueblo de Israel también desobedeció, porque no le creyeron a Dios. Él les había dicho a través de Moisés: los voy a llevar a la tierra prometida. Y ellos, ¿qué dijeron? No creo, no creemos. Entonces levantaron un muro. Ya no podían ver a Dios obrar. Ya no podían estar seguros de que Dios estaba obrando. Estaban simplemente en la incertidumbre de qué es lo que irá a pasar. Y como consecuencia de su desobediencia, anduvieron errantes por 40 años en el desierto. Y como dice la palabra de Dios, todos estos murieron allí. Tú ves en el relato de Mateo, capítulo 13, verso 58. El resultado final de una experiencia que pasó Jesús en un lugar conocido para él y donde él también era conocido. Pero en el verso 58 del capítulo 13 dice: y no hizo allí muchos milagros. Y todos podíamos decir: ay, qué malo, ¿por qué no hizo? Qué caprichoso. Dice: a causa de la incredulidad de ellos. Se desobedecieron a Dios, levantaron un muro y ya no tenían fe. No vas a ver muchos milagros en tu vida si permaneces desobedeciendo y armando incredulidad en tu vida. ¿Cuál otro muro puede estar delante de ti? La inconstancia. En Marcos 9, 25 al 29 dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, cuando ya se estaba armando una gran cantidad de gente, reprendió al espíritu impuro y le dijo:
espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Se dan cuenta que ahí estuvo la pregunta? Ellos dijeron, hemos intentado. ¿Qué ha fallado? Y Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Y en la versión de la Reina Valera 60 dice, y ayuno. Ellos, los discípulos, habían sido equipados con poder. Hemos visto que en Marcos hace referencia de que ellos les había sido dado la capacidad de echar demonios. Tenían las posibilidades, pero Jesús les hace recuerdo de algo que es muy importante. Necesitaban de oración para conservar esa capacidad. ¿Qué es la oración? La oración es el más alto símbolo de dependencia que puede tener una persona en Dios. Porque si crees que puedes hacerlo, la pregunta de oro es, ¿oras? ¿Oras? Si crees que puedes hacer, ¿oras? No oras. Si puedes hacerlo, no necesitas de Dios. La oración es la máxima señal de dependencia de Dios. Y Él les dijo, ustedes dejaron de orar. Es más, cuando utiliza la palabra ayuno, les está diciendo, dejaron de orar con intensidad, con dedicación, con firmeza, con fe. Dejaron de hacer lo que deberían estar haciendo siempre. Les está diciendo en un término bien común, no están tan cerca de Dios como lo necesitan. No como quisieran estar, sino como lo necesitan. La pregunta es, ¿cuán cerca de Dios estás según tu necesidad? ¿Cuántos viven engañados? Creyendo que verdaderamente están muy cerca de Dios, están al lado de Él, están abrazados a Dios, pero en realidad han levantado un muro entre Él y Dios. ¿Por qué? Porque están inconstantes, porque dejaron de hacer lo que tenían que estar haciendo. Y me dirán, pero pastor, oramos. Y la pregunta siempre va a ser, ¿cómo? ¿Cómo es tu oración? ¿Realmente es de dependencia en Dios? ¿Realmente es para hablarle a Él? ¿O es para hacerle pedidos y mandados? No, también le agradezco, seguramente, y me alegro mucho. Pero primero reconoces a Dios, reconoces su grandeza, reconoces su poder. Dejaron de tener contacto diario con Dios. Es que hay tantas cosas que hacer. Es que el horario pasa tan rápido, es que me dormí un poquito y tuve que salir apresurado. Perdieron la oportunidad de ver obrar a Dios a través de ellos. Si tú te estás dejando llevar por las circunstancias y dices, voy a orar en el camino, voy a orar donde pueda, entonces te vas a perder la oportunidad de ver a Dios obrar en tu vida. Perdieron la humildad. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de dependencia, por falta de reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios. Y entonces cuando les trajeron al muchacho, yo estoy convencido que dijeron, nosotros lo hacemos, tráiganlo a ese chico, a ver lo vamos a sacar a ese espíritu. El resultado lo dice la palabra de Dios, no hay una especulación. De mi parte está diciéndoles claramente que no pudieron hacerlo, intentaron, fallaron.
Y la pregunta de ellos es, ¿por qué no pudimos? Es tanta la soberbia, es tanto el orgullo que tienen, que dice, ¿qué ha pasado? Si antes había funcionado, o sea, con toda seguridad ha funcionado antes. ¿Cuándo funcionó? Cuando el Señor les dijo, hagan esto, y ellos oraron, fueron, y el Señor obró. Cuando no falla contigo, cuando oras, dependes de Él y Él obra. ¿Cuándo fallas? Cuando lógicamente haces tú lo que crees que está bien hacer. Y no preguntas a nadie, y no consultas nada, y ni siquiera miras la palabra de Dios. Suficiente para ti. Yo puedo hacerlo. Cualquier cosa que Dios quiera hacer contigo, no la vas a poder tener a tu alcance si no estás constante. Hay un relato en Primera de Reyes 18 que nos hace ver que aún quienes estaban muy apegados a Dios a través de los profetas tenían sus falencias. Tú estás muy apegado a Dios a través de tu congregación, a través de la palabra de Dios, a través de tu propia convicción, pero de repente estás pecando igual y exactamente como esta gente. Acercándose Elías, dice el capítulo 18, verso 21, a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes divididos, navegando en dos aguas? Si Jehová es Dios, síganle. ¿Crees realmente que el Dios de la Biblia es tu Dios? Seguilo. Haz lo que Él dice. Obedecele. Sé constante con Él. Y si Baal, o sea, cualquier otra cosa que tú te quieras imaginar, inclusive tú mismo, pues anda en pos de Él, les dice Elías. ¿Qué crees que la gente hizo? Todos levantaron las manos y dijeron, no, nosotros amamos a Dios. No, la respuesta está en la Biblia y dice, y el pueblo no respondió nada. Fueron tocados en lo más íntimo que tienen ellos, su conciencia. ¿A quién me están siguiendo? Hoy nos llama la palabra de Dios a que hagamos una valoración real. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A las soluciones? ¿A los milagros? ¿A las alternativas? A Dios. ¿A quién le pido cada vez que me arrodillo a orar? ¿A mi necesidad? ¿A mi deseo? ¿A mi intranquilidad? ¿O a Dios? La inconstancia no es parte de la vida de un creyente. El inconstante no ve a Jesús y duda de su poder porque tiene un muro delante de él. Y las oraciones se vuelven monótonas, sin convicción, llenas de religiosidad. ¿Por qué? Porque la duda prevalece. El apóstol Pablo también hacía una fuerte recapitulación de la vida de la gente de la iglesia. Y les dijo a los corintios en la primera carta que les envió, en el capítulo 10, el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Qué singular que hoy tendremos Santa Cena. ¿De qué mesa estás participando tú? ¿Viniste participando ya en alguna mesa? ¿Viniste ya habiéndole pedido a otro ser que no es Dios que obre en tu vida? Ya no puedes seguir engañándote. Ya no puedes seguir viviendo así en una inconstancia, creyendo que amas a Dios, pero sigues adorando a este mundo.
creyendo que dependes de Dios, pero sigues haciendo lo que te agrada, creyendo que obedeces a Dios, pero en realidad cumples con tus propios deseos. Es tiempo de abandonar las viejas prácticas religiosas, de ir a la iglesia y no ver cambios en tu vida. Es tiempo de dejar de leer la Biblia y no hacer lo que Dios dice. Es tiempo de orar simplemente por protocolo. Es hora de vivir la vida cristiana. Vamos a concluir diciendo que todos están esperando recibir un milagro, pero no creen en el Señor Dios Creador. Y dirán, pero decimos Señor y terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. El tema es que están poniendo a prueba a Dios. Y como dudan, no reciben nada de lo que reclaman. Y entonces rechazan la fe. Hoy el mundo está pendiente de los que prometen milagros y admiran a los que realizan prodigios. Se ha inclinado su corazón a la hechicería, a la adivinación, ha corrompido sus sentidos y va detrás de la idolatría de la modernidad. Y entonces levantan muros entre ellos y Dios. Y como hay un muro que no les deja ver la grandeza del Señor, entonces dudan que Dios pueda hacer cambios reales en su vida. Y tratan con todas sus fuerzas de mejorar su situación. El mundo está gritando su necesidad de Jesús. Pero el mundo no quiere obedecer a Dios. Están clamando por tener un mundo justo, pacífico, pero dejaron la Biblia a un lado. Muchos cristianos están subyugados por necesidades mundanas y lamentablemente son solo asistentes de la iglesia los domingos. Están convencidos que Dios los está esperando con sus brazos abiertos, aunque ellos sí permanecen y no quieren dejar su vida de pecado. Simplemente porque me acordé en este instante, les puedo pasar un chisme de la reunión de matrimonios del viernes para decirles que estábamos analizando las promesas de Dios. Y entre una de ellas era, nunca más, Hebreos 10, nunca más, verso 17, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Nunca más. Y preguntamos, ¿cuánto tiempo Dios se va a acordar de tus pecados? Y todos respondieron, nunca. Ni un solo segundo más se va a acordar de lo que hemos pecado. Y la siguiente pregunta era bien personal y fue muy singular la respuesta. ¿Y cuánto tiempo tú te demoras en perdonar a tu cónyuge? ¿Cuánto tiempo te demoras en perdonar a alguien que te ha ofendido? Algunos siguen haciendo la cuenta hasta ahorita. Siguen calculando. Hay un muro delante de ti y de Dios cuando no crees, cuando no obedeces y cuando eres inconstante. Puedes saltar ese muro y hacer lo que Jesús manda y recibir la gracia de Dios en tu vida. Puedes hacerlo. No te quedes al otro lado de la valla. Empieza a vivir la vida en el reino de Dios. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.